A las 9:47 horas del 22 de junio de 2026, un despachador ferroviario ruso al este de Tsijankoy anotó un convoy de combustible como en horario y no tenía la menor idea de que una unidad de inteligencia ucraniana llamada Los Fantasmas llevaba 50 horas observando ese tren. En 90 segundos, 18 vagones cisterna cargados con diésel y combustible de aviación dejarían de ser carga para convertirse a plena luz del día en una columna de fuego visible a más de 30 kilómetros, todo cortesía de drones que cuestan $5,000 la unidad. A 60 kilómetros de ahí, los operadores de la unidad Primary de inteligencia militar observan la locomotora avanzar sobre una señal térmica. Incluso bajo el sol de la mañana, el bloque del motor diésel arde a unos 80 grados centígrados contra el paisaje, mientras los 18 vagones que la siguen viajan más fríos y más pesados. La firma inconfundible de un tren que va lleno. La imagen térmica no miente, y esto no fue suerte. Durante 2 días, observadores partisanos con teléfonos cifrados marcaron el convoy saliendo de los patios del ferry de Kerch. Cronometraron su velocidad en cada nudo ferroviario y señalaron el único tramo de 7 kilómetros donde quedaría más lejos de cualquier batería antiaérea que aún funcionara. Y aquí está la parte que Moscú construyó para ellos. Rusia ya no se atreve a cruzar trenes pesados de combustible por el puente de Kerch, no desde 2022, cuando una sola explosión les enseñó exactamente lo que 800 toneladas de diésel le hacen a un puente. Así que el combustible cruza el estrecho en ferry ferroviario, se reensambla en la península y sube cojeando hacia el norte por un puñado minúsculo de vías interiores rumbo al ejército de armas combinadas en el sur. Lo que significa que este tren no solo está expuesto, está atrapado en la única línea que tiene permitido usar, rodando 45 kilómetros por hora. Como un hombre obligado a correr por su vida por un único pasillo recto, mientras alguien al otro lado ya cerró la puerta. Haz la cuenta como la hacen los operadores. Cada vagón cisterna carga unas 60 toneladas de combustible, suficiente para mantener un batallón de tanques rusos rodando 3 días. Multiplica por 18 y tienes más de 1,000 toneladas, casi un mes de operaciones para 3 batallones blindados, estacionados sobre rieles y esperando a que lo enciendan. Esas semanas son la diferencia entre que los rusos rompan el frente o se queden sentados como adornos de jardín muy caros y sin gasolina. Destruye el convoy aquí, dentro de Crimea, y ni un solo litro de ese diésel llega jamás a una trinchera. Y esos drones que se alinean sobre él dejaron de ser juguetes hace mucho. Son Hornets, 15 kilos, 2.2 metros de envergadura, fuselaje de polipropileno expandido tan transparente al radar que para los sensores rusos apenas existen, con un alcance de 160 kilómetros y una ojiva de 4.5 kilos. Esa ojiva fue diseñada para perforar blindaje. Usarla contra la pared de acero de un vagón cisterna es como abrir una lata de atún con una motosierra. Funciona, pero nadie lo llamaría sutil. Y hay un detalle más en estos aparatos de $5,000 que va a arruinarle el día a toda una batería de guerra electrónica rusa, pero eso lo guardamos 40 segundos. Porque en 40 segundos más esta corrida de suministro rutinaria está a punto de entregar la lección más cara sobre por qué nunca estaciones tu logística donde Ucrania pueda verla. A las 9:47 con 30 segundos el primer Hornet ya no vuela, se arrastra, va a 15 metros del suelo, siguiendo el contorno de los campos, tan bajo que las vacas de Crimea tienen mejor ángulo del dron que el ejército ruso. Y aquí surge la pregunta obvia, la que cualquiera haría. ¿Cómo cruza un dron de 60 kilómetros de territorio ocupado a plena luz del día, sin que una sola batería antiaérea le dispare? La respuesta es que alguien se encargó de eso semanas antes. Este valle se suponía que estaba vigilado. El guardián era un radar Kasta 12-2, un radar UHF de exploración circular construido para una sola tarea: detectar blancos a baja cota, drones y misiles que se esconden en el terreno, hasta unos 150 kilómetros de distancia y a alturas de apenas decenas de metros. Era el portero contratado específicamente para atajar este tiro. El problema para Moscú es que ese portero lleva semanas muerto. En una incursión anterior de Ucrania, un dron lo convirtió en un anillo de metal chamuscado que ahora solo sirve para marcar el punto exacto donde Rusia ya no puede ver. Y a esa altura de vuelo, el Kasta era lo único que podía cazar al Hornet. Pero no fue solo uno. En junio, las unidades ucranianas cazaron 31 sistemas antiaéreos y radares. La respuesta rusa fue casi conmovedora. Sacaron del almacén radares soviéticos de los años 60 para tapar los huecos, el equivalente a reemplazar la cámara de seguridad que te robaron poniendo un espejo en el garaje. Y en algún búnker de Crimea, un operador ruso mira su pantalla y ve exactamente lo que debería ver en un valle tranquilo a media mañana. Nada.
limpio, sin contactos. Sería una gran noticia si el motivo de tanta calma no fuera que su radar está a 30 kilómetros convertido en escultura. Faltan 60 segundos para el impacto y los rusos todavía no saben que ya perdieron. A las 9:47 con 50 segundos, los rusos por fin hacen algo bien, tarde, pero bien. A 18 kilómetros del tren, un camión de guerra electrónica R-330 ZH Citel cobra vida y empieza a vomitar ruido. Barre las bandas de comunicación satelital en un radio de 25 kilómetros, ahogando todo enlace por GPS, GLONASS y Starlink que se atreva a cruzar el aire. En teoría acaba de cortarle la correa al Hornet. Primero, interferencia de banda ancha. Ruido bruto sobre todo el espectro a ver si algo pega. Cuando eso falla, pasan a la suplantación. Le inyectan señales satelitales falsas para convencer al dron de que vuela sobre el Mar Negro, a 200 kilómetros de donde de verdad está. Es el equivalente a tu pareja subiendo el nivel de la aspiradora para tapar tu música y además desemparejándote el Bluetooth. ¿Te suena? Sofisticado, caro y para este blanco completamente inútil. Porque aquí está lo que esos $5,000 por unidad compraron de verdad. El enlace del Hornet viajaba por una terminal Starlink adaptada por los técnicos del primer cuerpo Azov para extenderle alcance y video. El Citel logra cortar ese enlace, pero no importa, porque segundos antes el operador en Zaporizhia ya no pilotaba, solo confirmó el blanco. El resto lo hace el cerebro a bordo. Dentro del Hornet, una computadora de visión guarda la silueta exacta de esa locomotora, su forma, su firma térmica, su velocidad. Procesa la imagen decenas de veces por segundo y engancha el blanco sola desde casi 1 kilómetro de distancia. En el instante en que el Citel mata el enlace, el dron traza su propia ruta de intercepción predictiva y se lanza, totalmente autónomo, exactamente como fue diseñado para hacerlo, cuando los rusos hicieron justo esto. En el camión Citel, los operadores rusos miran sus instrumentos y ven enlace enemigo cortado, misión cumplida. Lo que no aparece en ninguna pantalla es el dron de polipropileno que baja la nariz hacia el primer vagón cisterna a 120 kilómetros por hora. Jaque mate con un dron que dejó de necesitar a su dueño. Faltan 40 segundos para el impacto. A las 9:48 el primer Hornet deja de volar y se convierte en proyectil. El cono de cobre de la ojiva se transforma en un chorro de metal fundido a 2800 grados centígrados que atraviesa los 15 milímetros de acero del vagón a más de 2000 metros por segundo, como una aguja al rojo vivo entrando en mantequilla. Esa ojiva fue diseñada para perforar medio metro de blindaje de tanque, pero contra la pared de una cisterna es el efecto excesivo y brutal. El diésel no alcanza a derramarse, se vaporiza de golpe, se enciende, y 60 toneladas de combustible se vuelven una bola de fuego a más de 4000 grados centígrados. Pero aquí viene lo que los ingenieros soviéticos nunca previeron. Los vagones cisternas comparten ductos de ventilación, diseñados hace décadas para igualar presión durante la carga. Hoy, ese sistema funciona como una autopista para el fuego. En menos de 20 segundos, el vapor ardiendo salta de un tanque al siguiente y enciende los vagones a ambos lados. Un blanco se vuelve 3. Rusia construyó el tren con un sistema que, el día equivocado, reparte el incendio gratis a domicilio. La tripulación reacciona y su respuesta es valiente y absolutamente inútil. AK-74 disparando rondas de 5.45 milímetros contra drones que cruzan a 120 kilómetros por hora maniobrando en 3 dimensiones. No sirvió de mucho. Y entonces la ingeniería ucraniana decide demostrar que no siempre es perfecta. El segundo Hornet pega en un vagón, pero la ojiva detona solo a medias. El tanque queda roto, escupiendo combustible pero no destruido. Le toca a la locomotora. El maquinista frena, pero 1000 toneladas a 45 kilómetros por hora no se detienen porque alguien lo pida con urgencia. Y frenar tampoco sirve cuando los vagones de atrás ya son antorchas. Un Hornet baja sobre el motor en marcha y le mete la ojiva en el bloque. La máquina que arrastraba todo ese combustible de alguien más se apaga en mitad de la vía. Y justo cuando parece tiro al blanco de feria, la física pasa a cobrar. El incendio genera su propio clima, columnas de convección con vientos de más de 60 kilómetros por hora brotando del combustible ardiendo. El humo dispersa los designadores. El temblor de calor engaña a los sensores infrarrojos. Los Hornets con blancos pendientes vuelan medio ciegos, peleando un huracán que ellos mismos encendieron. La parte difícil del ataque de precisión no era acertar mientras todo lo demás estaba en llamas. 5 impactos, 2 locomotoras muertas, varios vagones cisterna abiertos en canal, plataformas con blindados ardiendo y rieles que empiezan a torcerse bajo un calor que excede su diseño.
3 horas después, la columna de humo del tren todavía no se disipaba cuando Ucrania fue por el blanco que de verdad importaba. A las 13:10 horas, cerca de la aldea de Rosdol, un puente ferroviario de un solo carril cruza el canal de Crimea del norte. Feo, gris, olvidable, y el objeto más importante de la península. Es el único punto por donde la línea Kerch-Sankoy pasa por los trenes de los ferries del estrecho al corazón de Crimea. Quemar un tren le cuesta a Moscú un convoy, y utilizar este puente le cuesta la red entera. Pero un puente de hormigón no cae con el mismo dron que mató al tren. Para esto, otra cosa llevaba toda la mañana en el aire, esperando su turno. Un FP-2. 4 metros de fuselaje de espuma casi invisible al radar, cargando una ojiva de 105 kilos, 20 veces la del Hornet. Donde el Hornet es bisturí, el FP-2 es mazo. A un puente no se le hace cirugía, se le hace demolición. A 200 kilómetros el operador ve el puente crecer en su pantalla a 180 kilómetros por hora, 11 segundos para el impacto. 8, 4. El operador corrige el ángulo de descenso para pegar en el tramo central, donde el tablero se apoya sobre el pilar, el punto donde un solo impacto deja la estructura en pie pero inservible. No hace falta tirar el puente al canal, hace falta que ni un solo tren se atreva a cruzarlo otra vez. De repente la pantalla se llena de blanco y se corta. En ese punto exacto, 105 kilos de explosivo liberan una onda de presión que viaja a más de 6.000 metros por segundo a través del hormigón. El concreto no se rompe, se pulveriza. Los rieles de acero, diseñados para soportar locomotoras de 100 toneladas, se calientan y se retuercen fuera de geometría en milisegundos, doblados más allá de cualquier tolerancia con la que un ingeniero soñó. Un tramo construido para durar un siglo deja de servir en menos de un segundo. El tablero está reventado, los rieles torcidos hacia el cielo, el tramo central abierto como una mandíbula rota. En pie, inútil. En minutos las autoridades de ocupación suspenden todos los trenes de pasajeros de la península y cancelan 11 rutas. Las fuerzas de operaciones especiales lo anunciaron con una línea seca como un parte de difusión. El puente sobre el canal de Crimea del norte ya no existe. El primero cayó. Y por si Rusia pensaba en repararlo rápido, un segundo dron llevaba horas merodeando sobre el sitio, esperando justo a quien llegara a intentarlo. Sin trenes, todo lo que Crimea necesitaba para vivir tuvo que subirse a un camión, y ahí esperaba el siguiente problema, la carretera R-280, el único corredor terrestre que quedaba, llevaba semanas siendo terreno de caza de los drones ucranianos. Los rusos ya le habían puesto nombre a ese tramo de asfalto, lo llaman la carretera de la muerte. El tráfico de carga cayó un 71% en 2 semanas. Una orden rusa capturada lo decía sin rodeos, prohibido usar la autopista, porque el enemigo ejerce control de fuego sobre ella. Cuando tu propio ejército te prohíbe por escrito una carretera, la carretera ya no es tuya. Lo que vino después fue desesperación pintada de civil. Sin cisternas seguros, los rusos empezaron a disfrazar los camiones de combustible. Camiones militares Ural repintados como camiones de carga. Cisternas con superestructuras falsas para parecer camiones de leche. Hasta sedanes con el maletero lleno de bidones contrabandeando 1 tonelada de gasolina desde Daguestán. Un ejército que cruzó la frontera en columnas blindadas terminó moviendo su guerra en camiones de leche. Buena suerte explicándole eso al manual de estrategia. Y todo esto por unos drones. Hagamos la cuenta, porque es el mejor chiste del día. 16 drones, unos $80,000 en total. Contra esto, 2 locomotoras, una decena de vagones cisterna, 1.000 toneladas de combustible, un puente ferroviario fuera de servicio y semanas de suministro cortado a 3 batallones blindados, decenas de millones de dólares, borrados por el precio de un coche de gama media. Ni el mejor fondo de Wall Street te consigue un retorno así, y desde luego no lo consigue disfrazando sus pérdidas de camión de leche. Pero el verdadero costo no se mide en dólares. En Crimea la gasolina se raciona a 20 litros por persona, verificados con código QR atado a tu matrícula. Los supermercados cierran a las 8 de la noche, prohibieron las motos de noche, no por seguridad vial, sino para poder oír los drones llegando. Y la salida de la península se llena de filas de 15 kilómetros de civiles intentando huir de unas vacaciones que se incendiaron. La península que Rusia tomó en 2014 como su trofeo, su base, su fortaleza inexpugnable en el Mar Negro, hoy se queda sin gasolina, sin trenes y sin turistas, convertida, lenta y deliberadamente, en una isla que ya no se puede alimentar ni defender sola. Y todo grabado en 4K, por supuesto. Cambio y fuera.